escuchan? Perfecto, gracias Maximiliano. Muy bien, Luis Carlos. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos en esta primera clínica que llevaremos a cabo de esta serie de 4 clínicas de Interceptor que están enfocados en los D-backs, que es una posición que he coachado por muchos años y que nos gusta mucho poder compartir la información. Voy a estar ahí ahorita al principio medio batallando porque estoy dándole acceso a la gente que se va conectando, que va llegando un poquito después de la 1, entonces no se me desesperen. Pues bueno, estas clínicas que convocamos a ustedes para compartir un poco de la experiencia de lo que he realizado como coach en estos años de trabajo. Y bueno, vamos a comenzar a platicar un poquito de esto. La clínica está enfocada en la filosofía de coacheo. Y voy a platicarles brevemente sobre mí para que aquellos que no me conozcan, que seguro podrán ser varios, o que no tenemos todavía alguna relación, bueno, sepan un poquito de cómo nace Interceptor. Interceptor nació por ahí del año 2018 como la primera academia en México especializada en los D-backs, en los backs defensivos. Lo que se busca es desarrollar jóvenes entre 10 y 18 años, pero puede ser a cualquier edad, que quieran llegar a jugar en los mejores niveles de fútbol americano en México, y hoy que tenemos participantes de fuera del país, también de otros países, ¿no? Realmente el objetivo que tenemos es contribuir en el desarrollo de coaches y de jugadores y que podamos compartir un poquito de lo mucho o poco que hemos ido acuñando en estos años. Les platico de mí, mi nombre es Jorge Varilla, soy head coach y fundador de Interceptor. Como jugador, estuve desde infantiles, desde los 8 años comencé a jugar fútbol americano. Dentro de los logros más importantes que tuve fue poder obtener una beca para jugar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, como safety, que es en ese momento el programa más ganador de México a nivel colegial. Obtuve 2 campeonatos en la categoría intermedia y 3 campeonatos en Liga Mayor. Cuando terminé de jugar, hasta ahí me di cuenta que cuando me invitaron a coachar a los halcones de la Universidad Veracruzana en Liga Mayor, ahí me di cuenta que me gustaba coachar. Yo no tuve, o decidí no tomar para la parte del coacheo desde juveniles, como lo hace mucha gente, que empieza a los 14, 15 años. Yo empecé a coachar por ahí de los 25, 26 años, pero realmente en cuanto toqué un campo como coach me di cuenta que era algo que me gustaba mucho hacer. Estuve coachando en los halcones de la Universidad Veracruzana alrededor de 6 años. Estuve coachando también en un programa en la ciudad de Jalapa, Veracruz, para los que son de México, en el sur de México, los que son de fuera. Es un programa que tiene 40 años, 45 años en la ciudad de Jalapa y que últimamente ha sido bastante exitoso. Estuve ahí trabajando como coordinador defensivo de todo el programa, también en la Universidad Veracruzana como coordinador defensivo, como coach de posición de backs defensivos, corners y safeties. Y recientemente en el flag he incursionado, estuvimos en un torneo que los de México conocerán, de la LMT, como coordinador defensivo de la selección de Veracruz. Y hoy estoy colaborando con el staff de la selección sueca de fútbol americano, de flag fútbol, perdón, que se está preparando para el campeonato europeo y pues con miras a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Estoy fungiendo como asesor defensivo y la verdad es que ha sido un trabajo bastante interesante, salir de mi zona de confort desde la parte de enseñar en inglés, de hablar con gente con diferente cultura, ha sido algo muy, muy padre. Entonces, esto es lo que soy como coach, como jugador, y desde esa trinchera, por así decirlo, es desde donde planeamos y armamos estas clínicas. Por aquí les presento las clínicas que vamos a tener, que son gratuitas, van a ser online, son 4. Hoy estamos con la filosofía de coacheo para D-backs. La siguiente semana estaremos con el proceso defensivo para los D-backs, que es la forma en la que vamos realizando nuestras lecturas y cómo va pasando en la mente de un D-back toda una jugada.
Después nos iremos a los fundamentos de D-backs el sábado 26 de abril, donde ya hablaremos un poquito más de la parte práctica de qué debe de saber un D-back para poder empezar a desarrollarse o ir creciendo. Y por último hablaremos puntualmente de drills que les pueden servir en sus equipos, ya sea flag o fútbol, para que sus jugadores estén desarrollando las habilidades necesarias para poder competir. ¿Sale? Y esta primera clínica de filosofía está pensada de esta forma, o la pensé de esta forma, porque aunque es la parte teórica, mucha gente o muchas veces a todos nos gusta saltarnos e irnos primero a la parte práctica, ¿no? Donde yo ya puedo verlo reflejado en el campo. Esta parte de filosofía es algo que es muy importante para que todo lo demás funcione. Si yo no tengo claro hacia dónde voy y qué es lo que voy a usar o qué herramientas voy a usar, va a ser mucho más complicado que pueda lograr desarrollar o esperar que mis jugadores se desempeñen de cierta forma. Entonces, estas clínicas están pensadas de igual forma como hay una parte mía en la filosofía de coacheo que me gusta, que es ir de lo general a lo particular. Entonces, la estructura de las clínicas son, primero vamos a hablar de qué son los backs defensivos, cómo coacharlos, y luego vamos a ir avanzando un poco más en la parte específica de qué puntos podemos desarrollar específicamente para que nos vean. Por eso es que pensamos las clínicas de esta forma y espero que puedan ir sacando algo importante aquí. Si me pueden apoyar apagando sus micrófonos, por ahí creo que alguien lo tiene prendido, le agradezco. Y bueno, una parte importante y lo que ya les decía es que todo lo que platiquemos o lo que les platique hoy, porque va a ser más en este punto, que va a ser más en este punto, ya lo pagamos por ahí, es que todo viene desde la experiencia que he tenido en el fútbol americano y en el flag, ¿no? No quiere decir que es la única forma, no quiere decir que es cómo se deben de hacer las cosas. Yo les comparto lo que yo he aprendido, que en algunos puntos me ha funcionado bastante bien, en otros hemos tenido que ir haciendo prueba y error hasta que encontramos un punto fino, pero espero que eso les pueda servir de algo, pero viene desde la experiencia, no es letra que así debe de ser, pero que los invito a que ustedes tomen lo que consideren que puede funcionar para ustedes en sus programas, en sus equipos, y que lo que no, siéntanse libres de desecharlo, ¿no? Como todos vamos tomando información de muchos lados. ¿Vale? La dinámica de la clínica es simple, yo la voy a ir dirigiendo. La presentación durará entre 35 y 45 minutos máximo. Todas las preguntas que quieran hacer, háganlas a través del chat. No vamos a abrir micrófonos porque yo entiendo que podemos hablar de muchas cosas y cada quien tiene un punto particular y muy personal y podríamos ahondar mucho tiempo en eso y perdernos un poquito del énfasis o el enfoque que tenemos en la clínica. Entonces, por eso vamos a hacer las preguntas y para efectos prácticos lo que haremos es, yo tomaré todas las preguntas, las contestaré y las estaré haciendo llegar en la siguiente clínica, que es el siguiente sábado, o si alguien no se pudiera conectar, con todo gusto me puede contactar, ya sea por Instagram o por el WhatsApp, y le mandamos las respuestas de estas preguntas que se vayan generando, ¿no? Yo sí les pido, tomen sus anotaciones, hagan las preguntas, siéntanse libres de hacer las preguntas que ustedes consideren, pero las iremos contestando en el transcurso de esta semana, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la dinámica de la clínica que daremos hoy. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Cuáles son los aspectos que vamos a revisar? Bueno, lo primero es los desafíos de los D-backs, porque a final de cuentas esta capacitación, esta clínica está enfocada en esta posición que es la que yo hoy coacheo y que más me gusta coachar y que tiene unos aspectos importantes a considerar, ¿no? Desde todo lo que pasa en esta posición como tal. De ahí vamos a hablar de la importancia de tener una filosofía, cuál es el impacto que tiene, qué es una filosofía de coacheo a grosso modo, en la forma en la que yo la visualizo, cómo podemos armar una filosofía o podemos empezar a armarla, que es parte importante de lo que tiene el objetivo de hoy, y les pondré un breve ejemplo de cómo yo armé en algún momento una filosofía para un punto específico, en un equipo específico, donde teníamos que atacar ciertos temas, ¿no?
El objetivo es que ustedes comprendan o hacerles ver desde mi perspectiva cuál es el impacto que tiene una filosofía en el desarrollo de tus jugadores y en tus objetivos como coach, ¿no? Y cómo clarifica mucho el camino hacia adelante, ¿no? En tu planeación, en lo que puedes ver a futuro, en el desarrollo. Y también que tengas una base para armar tu filosofía. Ojo, aquí no es un workshop donde vamos a salir sabiendo cómo armarlas con los pasos 1, 2, 3, 4, pero vamos a dar una base que te podrá servir para que tú armes la tuya o empieces o sigas trabajando la que ya estás utilizando en este momento. ¿Vale? Y bueno, como les decía, el primer aspecto a considerar para poder entrar de lleno a una filosofía de coacheo es entender, es entender los desafíos que tenemos o que tiene un jugador que se desarrolla como D-back. Primero, antes de poder decir cómo voy a solucionar algo, tengo que entender el problema o la situación. No pongamos en la palabra problema, pero tenemos que entender la situación, lo que nosotros vamos a vivir o lo que ellos están viviendo dentro del campo y la forma en la que los podemos ir guiando, ¿no? Entonces, aquí una parte importante que yo les pongo como un desafío de coacheo es para aquellos que no jugaron de D-backs, ¿no? Si bien creo y considero y me parece, porque lo he vivido, que cualquier coach puede coachar o puede estar al frente de una posición, de una posición de coacheo en cualquiera, aunque no lo hayas jugado. Considero que particularmente en los D-backs es importante que hayas tenido al menos de alguna forma esa vivencia, ¿no? Te va a ayudar un poco más porque hay muchos temas a nivel mentales y físicos que ahorita platicaremos que se involucran en esta parte, en este tema del coacheo a los D-backs. Entonces, no es determinante, pero considero que sí es un punto importante, ¿no? A pesar de que yo he estado mayormente como coach de la defensa, como coordinador defensivo, y entiendo las posiciones, hablando de fútbol, entiendo la posición de D-line, entiendo la posición de linebacker. Obviamente, el haber jugado como back defensivo, como safety, por 6 años, me da una perspectiva un tanto diferente, a lo mejor un nivel más arriba, y considero que es una parte importante. No es determinante, como les repito, de mi perspectiva, pero sí te ayuda, ¿no? Sí te ayuda un poco. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos de los que les hablo? Perdón, brincamos una. ¿Cuáles son esos desafíos de los que les hablo de coachar a los D-backs? Bueno, en primera instancia, para mí es que es una posición sumamente demandante. Te pide mucho a nivel atlético, te pide mucho a nivel atlético y además te pide mucho a nivel mental. Desde mi perspectiva, me parece que la posición de back defensivo es más mental que física. Y eso es hablar de algo bastante fuerte, porque creo yo que a los D-backs se les exige ser los mejores atletas del equipo. Esa es mi perspectiva. Otro punto que se contrasta con esto es que es muy poco valorada. No es popular. La gente, cuando llegamos los niños a infantiles, las niñas, al flag, al fútbol, donde sea, todo el mundo trae la idea de lo que ve en la televisión. ¿Y qué vemos? Vemos a un Patrick Mahomes, vemos a un Saquon Barkley, vemos a quien Vanita Crouch, vemos a Diana Flores, vemos a todos los que anotan, que lanzan, que salen, que tienen los reflectores. Pero poco vemos a esos del otro lado que están todo el tiempo jugando contra el que sabe a dónde va a correr, contra el que sabe dónde le van a lanzar, contra el que sabe qué va a hacer, ¿no? Entonces no es una posición popular. Y normalmente, ¿qué pasa en los equipos? Me ha pasado muchas veces. Un coach, llegan todos los jugadores, bueno, agarra a los buenos para la ofensa y luego pasa a los que sobran a la defensa. Y bueno, ahí como nos vaya, ¿no? Vamos a anotar un montón. Y me ha tocado ver muchos equipos que pierden 35-37, 42-44, porque no tenemos una defensa y no nos enfocamos en la parte defensiva, ¿no? Entonces, además de que es demandante, le damos poca atención. Eso es lo que yo creo, ¿no? Otro punto es que como no la jugamos o no la desarrollamos o no nos metemos al 100% como coaches, no tenemos claridad en la carga mental que tiene para un jugador. El hecho tan solo de que si tú te equivocas,
es un touchdown, ¿no? Mayormente cuando un D-back comete un error, se va a convertir en un touchdown. Y esa presión es complicada de manejar, ¿no? Es complicada de manejar. Por un lado está la exigencia, por otro lado está un enfoque bajo a los fundamentos, a desarrollar las habilidades, a desarrollar las técnicas. Entonces yo veo muchos equipos, incluso tuve la experiencia cuando llegué a la UV, a los Halcones, que llegué y veía buenos atletas, pero todo el equipo los veía como los feitos, ¿no? Los backs, los que siempre les anotan. Incluso había por ahí una forma de decirles que cuando era tercera y largo, decían mercado de lágrimas, quería decir que nos iban a anotar, ¿no? Ellas sabían que nos iban a anotar siempre. Y fue muy interesante y desafiante cambiar esa filosofía para convertirnos en la mejor unidad del equipo. Pero les cargamos la mano, normalmente queremos que jueguen muy bien, pero les damos muy poco, ¿no? Entonces, ese es uno de de los desafíos que tenemos, que tienes como jugador y que es un tema que los coaches lo necesitamos trabajar, ¿no? Y precisamente por todas estas características es muy física, es muy mental, no todo el mundo la quiere jugar, hay una carga fuerte de exigencia, no está hecha para cualquiera. Entonces, basándonos desde ahí, es importante que como coaches hagamos un perfil, ¿no? De cómo es que yo espero que sea o que se desempeñe mi back defensivo o qué elementos debe de tener para que podamos hacer que él o ella se desarrollen de forma correcta y que a pesar de todas las cosas que tenemos en contra como backs defensivos, puedas sacar adelante tu desarrollo como jugador y tu contribución al equipo, ¿vale? Entonces, aquí son temas muy importantes que muchas veces damos por sentados y por eso lo pongo aquí, porque parte de ahí mucho lo que podemos hacer después como coaches en la forma en la que vamos a impactar y lo que tenemos que trabajar con ellos para lograr que un jugador se sienta cómodo en la posición en la que está, como corner, como safety, y que además la pueda desarrollar de forma correcta. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son, o qué es, perdón, la filosofía o qué es una filosofía de coacheo como tal, ¿no? Normalmente la hemos visto como una frase que define principalmente los valores, las actitudes, los comportamientos que un coach tanto va a dar como espera de su equipo, de sus jugadores, y que eso lo va a llevar a conseguir ciertos objetivos, ¿no? A final de cuentas, dentro de esta filosofía existe un objetivo principal y cómo es que yo voy a caminar hacia él. Y ahí es donde el coach va a definir cuáles son sus principios o los elementos que va a utilizar para que esos valores, que ese comportamiento nos lleve a los objetivos que queremos, ¿no? Entonces, la filosofía básicamente es esa frase que te describe como un capitán de barco y tú a dónde y cómo vas a hacer para que ese barco llegue a donde tiene que llegar y que llegue de la forma en la que tú esperas que llegue. Básicamente, eso es lo que es una filosofía de coaching. Pero bueno, ¿por qué es importante tener una filosofía de coaching? Y ojo, yo todavía no estoy llegando a la filosofía de coaching de los backs defensivos. Estamos hablando de una filosofía de coaching en general. Si aquí tenemos en las personas que están conectadas, puede haber un coach un head coach, puede haber un coordinador ofensivo, puede haber un coach de receptores, puede haber un coach de línea defensiva, un coach de rushers, en el caso del flag. No necesariamente esto solo aplica para el coach de D-backs. Hoy lo vamos a enfocar de esta forma porque es la parte que estamos enseñando y los objetivos de la academia. Pero en general nos sirve a todos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 puntos que yo considero que nos van a ayudar el tener una filosofía? Lo primero es que tú vas a darle certeza a tus jugadores sobre lo que esperas de ellos o de ellas. ¿Qué estás haciendo? Poniendo el estándar. ¿Sobre qué? Sobre el esfuerzo que van a tener, el nivel de compromiso, el liderazgo que esperas de ellos, qué es lo que buscas en su crecimiento, cómo va a funcionar el trabajo en equipo, ambas partes, ¿no? Desde de ellos para ti, de ti para ellos. En fin, tú vas a poner esa vara
donde les vas a decir a ellos, así es lo que queremos hacer, hacia allá es hacia donde queremos ir y de esta forma lo vamos a conseguir. Y eso nos va a ayudar a darle línea a la gente de cómo caminar con nosotros, ¿no? Y también, en una primera instancia, cuando tú defines un estándar, a mí me ha pasado varias veces que hay jugadores que no están dispuestos a hacerlo. Me ha tocado en algunas ocasiones, jugadores, nah, ya no quiero hacer eso, no, está bien. Cada quien toma sus decisiones. Pero si quieres participar en este equipo con este objetivo, lo que vamos a hacer es esto. Y lo que yo espero de ti es esto. Espero este nivel de esfuerzo, espero este nivel de compromiso. Si tú no lo tienes, tenemos que saber que no estamos en el mismo camino, ¿no? Y es válido. Pero los resultados de un equipo, de un jugador, dependen del coach. Siempre van a ser primero, somos nosotros los que damos ese punto importante o ese empuje o esa dirección a un jugador. Entonces, si hay un jugador que no está en forma contigo o que no tiene esos mismos valores o que no cree en lo mismo que tú, es válido. Pero mantenerlos pudiera ser que no nos diera el apoyo para cumplir con los objetivos y eso te va a generar problemas en el futuro pensando en los resultados, ¿no? No quiere decir que cualquiera que no sea como yo quiero lo saco, ¿no? Pues a muchas veces hay que hablar, hay que concientizar. Esa es la parte del coach, eres un líder, tienes que poder hablar con ellos, tienes que poder concientizarlos, jalarlos, empujarlos, ponerlos incómodos. Hay muchas cosas, ¿no? Pero es importante que la gente que camine contigo crea en lo que estás haciendo según lo que quieres hacer y según el estándar que estás. Siempre va a ser sobre el estándar. Obviamente, este punto también, y en general la filosofía va a ir dependiendo de qué es lo que quiero hacer, en qué posición estoy, a quién voy a coachar. Son niños, son adultos, es un equipo olímpico, es un equipo nacional, es un club, son niños que están aprendiendo, que es la primera vez que juegan. Pues ahí tú vas a poner el estándar, al menos qué es lo que esperas según al lugar donde quieres llegar, ¿no? El siguiente punto es que hay que enfatizar en lo importante. Como ya decía, tienes que decirles dónde va a priorizar su enfoque. Si vamos a priorizar en el trabajo en equipo, o si vamos a priorizar en el trabajo individual, o si vamos a trabajar algo en específico, porque eso es lo que tú consideras importante y ellos tienen que saber. Y después de esto, entonces vas a poder alinear todos los objetivos, que todos dirijamos el esfuerzo hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Porque todos tenemos certeza de lo que estamos haciendo. Es muy importante, considero yo, que tengamos claridad a los jugadores. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Yo lo he visto muchas veces cuando a lo mejor hay dos coaches y cada uno tiene diferente forma de coachar, pero los dos coachan a una defensa y cada quien en posiciones distintas. Muchas veces caemos en contradicciones, yo digo una cosa, tú dices otra cosa, ¿no? Papá bueno, papá malo, y eso hace que nadie sepa exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, siempre que haya una figura de liderazgo, tiene que ser claro hacia dónde vamos, y esta parte de la filosofía te va a dar la pauta hacia dónde quieres ir. E incluso, yo lo he hecho muchas veces, cuando me preguntan, coach, ¿puedo hacer no sé qué? Y nada, me les quedo viendo. Hemos platicado, hemos hablado de la filosofía, ¿suma a lo que vamos a hacer? No, pues no suma. Entonces no hay que hacerlo. Si suma, hagámoslo, ¿no? Yo no tengo todas las verdades y es muy importante que todos participemos, pero sí es importante que en este punto todos estemos muy claros, ¿vale? Entonces, aquí hay otro tema que vale la pena recalcar. La filosofía que yo, Jorge, en este caso tengo, ¿es la correcta? Depende, ¿no? Aquí hay muchas personas que me podrían decir, yo no veo las cosas de esa forma, yo he hecho esto distinto a ti. Es perfectamente entendible. Cada quien va a llevar su filosofía desde las cosas que ha aprendido en el camino, desde su background, desde los mentores que ha tenido, desde las figuras de rol que ha visto que le han parecido interesantes, ¿no? Cada quien habla, digamos, como se dice en México, como nos va en la feria, ¿no? ¿Qué es lo que para mí es importante y qué es lo que a mí me ha servido? Entonces lo voy a llevar. Entonces, no quiere decir que la forma en la que yo veo el fútbol americano o el flag sea la misma que ustedes, ¿no? Que todos los que están escuchando. Pero lo que sí es un hecho es que hay cosas que a mí me han servido que les pudieran servir a ustedes y viceversa, ¿no? Entonces, no sabemos,
si es correcta o incorrecta. No lo diríamos de esa forma, que alguien tenga una filosofía correcta o incorrecta. Lo que es un hecho es que cada quien tiene su parte personal de cómo hace las cosas. Y aquí también a mí me tocó vivirlo cuando fui a una clínica de fútbol americano en San Angelo, Texas, y estaban los coaches. Esa clínica es principalmente de coaches de college para coaches de high school, y muchos coaches mexicanos atienden. Y ahí te dicen algo muy importante. Si ustedes quieren aprender realmente lo que hacemos, vayan en abril, esténse una semana con nosotros, están de 7 de la mañana a 9 de la noche, comiendo, desayunando, cenando fútbol. Y ahí van a ver cómo hacemos las cosas. ¿Quieren el playbook? Te lo puedo dar. Incluso un jugador mío de Halcones pidió a universidades de Estados Unidos, pidió el manual para la parte física, para la preparación física, de gimnasio y todos. Y la Universidad de LSU le mandó su manual, como 80 hojas de cómo se preparaban de enero a septiembre antes de la temporada, con ejercicios, rutina. Entonces, allá te pueden compartir todo. Lo que no percibes o no te comparten per se es cómo lo hacen, ¿no? La filosofía del coach es lo que vale la pena. No solamente es cómo juegas, cuál es el concepto, cómo haces las cosas, perdón, es lo que realmente hace la diferencia. Entonces, no podemos decir que una filosofía sea correcta o incorrecta, y tampoco podemos decir si mi filosofía le va a servir de igual forma a otra persona, porque puede tener particularmente aspectos muy especiales de por qué utilicé esa filosofía en cierto momento. Y aquí la siguiente pregunta del desafío para el coach es, ¿siempre puede ser la misma? Ahí yo creo que también una parte importante para nosotros como coaches es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? De poder saber en qué momento usar un tipo de filosofía sin que cambien tus valores elementales, pero con los principios de ejecución sí puede cambiar, dependiendo de lo que estés buscando de ese grupo de jugadores o de ese equipo. Entonces, no siempre tendría que ser la misma, aunque hay valores elementales o esenciales que creo que cada uno tenemos, pero es importante que los sepamos adaptar a las situaciones, ¿no? Bien, entonces, estos son los 3 aspectos que yo considero importante de tener una filosofía de coacheo, y que esto lo que va a hacer es darnos, en pocas palabras, o darles claridad de lo que vamos a hacer en todos los entrenamientos, en todos los partidos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo considero que son parte de la filosofía? Para cualquier coach, todavía no entramos a un tema específicamente de Divax. ¿Cuáles son los elementos? Para mí la parte básica, lo más importante son aquellos no negociables o aspectos básicos. ¿A qué me refiero con no negociables? Que es algo de lo que no puedes prescindir. Es algo que tú dices, yo como coach no puedo dejar de ser estructurado, porque es una parte vital para mí. Yo no puedo dejar de ser un teamwork. Siempre tiene que haber trabajo en equipo, porque es la forma en la que yo veo el trabajo. Perfecto. Eso no es negociable, porque para ti es algo que tiene sentido, para ti es algo que viene de atrás, que conoces, que sabes, que has trabajado, que te ha servido. Eso no lo vas a negociar. Esa es la base de la pirámide para mí, es lo principal. Esos 3, 4, 5, 7 aspectos, los que tú decidas, serán esa parte a donde todos tendrán que entrar y caminar contigo, ¿no? A lo que todos tendrán que compartir de una forma. Esta parte, para mí, se los platico, para mí algo no negociable es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. O sea, puedes equivocarte, puedes cometer un error, no pasa nada, pero no por falta de esfuerzo. Entonces, siempre en la filosofía que buscamos es un nivel de esfuerzo que sea competitivo y al nivel de juego al que quieres llegar, ¿no? Entonces, ese es un no negociable, un ejemplo de un no negociable. Y viene un tema de valores, viene un tema de actitudes, ¿no? Hay cosas que yo no voy a dejar
que no sucedan de esta forma y que todo el tiempo voy a estar trabajando para que pasen así. Todos mis principios de ejecución, que es el siguiente punto, mi sistema, los perfiles de los jugadores, la forma en la que me voy a desempeñar con ellos, los métodos de entrenamiento, las palabras, los conceptos, todo lo que yo haga va a ir a alimentar esos no negociables y que podamos seguir siempre enfocados en esos no negociables, porque básicamente los no negociables para mí es lo que me define como coach, ¿no? Lo que es importante para mí que yo intento transmitir. Y finalmente, a mí algo que me ha gustado mucho hacer es decir también que no. O sea, yo te voy a decir, los primeros dos es que sí quiero que pase, ¿no? Pero también da mucha claridad cuáles son los aspectos que no son permitidos, ¿no? No son permitidos y no los voy a permitir, los voy a reprobar, y si hay un método de evaluación vas a salir mal, y si hay una toma de decisiones sobre quién va a jugar y quién no, esos aspectos no permitidos, si incurriste en uno de ellos, seguramente no vas a jugar, ¿no? Es una forma en la que se va a evaluar actitudes y comportamientos, ¿no? La actitud es la forma, la idea que hace alguien sobre algún tema, y el comportamiento es cómo reaccionas ante él, ¿no? Puede ser que vamos a hacer trabajo extra porque vamos a jugar en una ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y, a ver, no estamos preguntando, es una parte que tenemos que hacer porque vamos a tener un desafío distinto al que enfrentamos todos los días a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si tu actitud y tu comportamiento son adecuados, claro que sí, vamos a trabajar. Ahora le entiendo porque mi filosofía es ser mejor todos los días. Vamos a trabajar. Pero si desde ahí es, no, entonces quiere decir que no estamos alineados. Entonces es muy importante decirle a los jugadores, como coaches, que hay aspectos que no vamos a permitir. Hay unos que no voy a permitir faltas, no voy a permitir impuntualidad. Por ejemplo, tuve un tema en algún momento, también en la UV, en la intermedia, que llegaban muy tarde, ¿no? El entrenamiento empezaba a las 8 de la noche, llegaban 8:15, 8:20, perfecto. Dije, a ver, esto es muy simple, quien esté a la hora y quien venga, tiene la primera palomita para jugar. Quien no, ya lo vamos descartando. Entonces, todos los días yo pasaba lista a las 8 de la noche, era como coordinador defensivo, y ellos tenían clarísimo que si faltaban un día, difícilmente iban a jugar. Si llegaban tarde un día, seguramente iban a bajar de posición, y iban a ser primeros, iban a ser segundo equipo y así. Entonces también es muy importante hacerles ver qué es lo que no queremos, qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos. Y sobre esos tres aspectos es donde yo baso la filosofía de un coach, o como yo la entiendo. ¿Vale? Si tienen preguntas, como les dije, háganlas en el chat y las iremos contestando. No sé si al momento se ha escuchado todo. No quiero abrir micrófonos tanto, pero escriban por ahí si tienen alguna duda y las iremos contestando después, ¿no? O si hay algo que sea puntual, a lo mejor podemos hacerlo aquí. Vale, pero bueno, esta es la filosofía, esta es la pirámide que yo visualizo como filosofía, con tres aspectos importantes: los no negociables, los principios con los que voy a trabajar esa parte no negociable, y lo que yo no quiero que pase con mis jugadores. ¿Vale? Aquí les pongo, es que brinca. Les pongo 4 ejemplos de filosofías de coaches exitosos que normalmente, o que la mayoría de nosotros en el fútbol americano y algunos aquí en el básquet los puede reconocer. Primero está Vince Lombardi, que habla de que la perfección no es alcanzable, ¿no? Pero si buscamos la perfección, podemos alcanzar la excelencia. Entonces, es una frase muy interesante que se enfoca en el trabajo, ¿no? En cómo esperas que haya el trabajo. Bueno, haz tu trabajo buscando la perfección. El objetivo va a ser buscar la perfección, pero como nadie es perfecto, vamos a ser excelentes. Entonces es una forma, y seguramente hay muchos principios y hay muchos no negociables, hay muchos principios, hay muchas formas a través de eso que te lleva a una filosofía como esta, ¿no? Algo más simple, pero creo que también poderoso, y bueno, por los campeonatos y por todo lo que tiene, seguramente hubo una forma muy importante de implementarla, es la de Bill Belichick, que simplemente dice: haz tu trabajo.
si cada quien hace su trabajo, seguramente nos irá bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estaremos cumpliendo con lo que necesito, con lo que el coach les está pidiendo a cada quien, desde él, sus coordinadores, sus coaches, sus asistentes y los jugadores. Todos se enfocan en hacer bien su trabajo, seguramente. Por lo tanto, dijéramos ahí, vamos a llegar a los objetivos y creo que, bueno, los campeonatos lo respaldan, ¿no? Algo importante en esa filosofía de trabajo que se llevó a cabo en su momento, ¿no? Pat Riley, que fue coach de los Lakers de Los Ángeles en el básquetbol, dice, la mentalidad de equipo es más importante que cualquier talento individual. Él va hacia otro lado, ¿no? Bill Belichick va a un tema muy personal, cada quien haciendo su chamba. Y Pat Riley dice, es mucho más importante que todos nos veamos como un equipo que una persona, que individuos, ¿no? Y seguramente había muchas cosas no negociables en ese equipo, había muchos principios, toda su forma de entrenar iba a siempre a la parte colaborativa y seguramente no permitía estrellitas, no permitía las divas, ¿no? Alguien que se siente muy bueno, porque no es más importante que el equipo según lo que dice, ¿no? Entonces ahí vas moldeando todo lo que vas a hacer, vas a hacer. Y Nick Saban, que también todos lo conocemos, o así fue uno de los coaches, o es uno de los coaches más ganadores en la NCAA, dice, el éxito no es un destino, es un proceso. Él se enfoca directamente en la forma de trabajo, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar ese proceso de trabajo que te va a llevar al éxito, ¿no? Él va mucho más al proceso, Bill Belichick va más al individuo, Pat Riley va más al equipo y Vince Lombardi va también a la forma en la que quieres trabajar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cada quien ha tenido éxito desde su trinchera, en sus equipos, y hay cosas que se contrastan, como la de Pat Riley y la de Bill Belichick. Pero, si tú implementas bien una filosofía, si la tienes clara para ti y para tu gente, seguramente iremos caminando hacia donde queremos. Y aquí, chicos, vamos a tomar un momentito, unos 3 minutitos para hacer una dinámica muy simple, pero yo creo que es poderosa. Yo la he hecho varias veces y creo que te sirve mucho. ¿Qué les voy a pedir? Vamos a dar 2 minutos. Voy a poner aquí mi cronómetro. 2 minutos. Para que, empezando ahora, escriban de 10 a 15 aspectos que son importantes para ustedes como coaches, que te identifiquen, algo que te guste, o que quisieras ver en tus jugadores, llámese valores, actitudes o comportamientos, si tienen por ahí un lápiz, un papel, en teléfono, donde lo quieran hacer. Vamos a tomar esos 2 minutos para empezar a vernos como un coach eh, aterrizando las ideas que tenemos. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen un trabajo avanzado, hay otros que estamos empezando en el coacheo y a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando llegas primero no sabes ni para dónde correr, pero vamos a hacerlo, hagan este ejercicio, 15 cosas que son importantes para ustedes como coaches, que identifiquen, no importa si acabas de empezar a coachar ayer o si estás coachando hace 20 años, hay algo que te gusta, que ves en otros. Vamos a ver, escríbanlos por ahí, no lo tienen que compartir necesariamente, solo les pido que lo hagan y vamos a ver cómo llevamos este ejercicio. Les voy a dar unos momentitos en silencio. Que hay unos que nos lo están compartiendo en el chat. Adelante, estén libres de hacerlo. Ya estamos por terminar, estos 2 minutitos, 10, 15 aspectos, no es nada grabado. Listo. Ahora les voy a pedir
les voy a pedir que de eso que escribiste, de esos 10 o 15 aspectos, escojas 5 que te hubiera gustado que tu coach te hubiera enseñado o te hubiera ayudado a desarrollar. Esos 5, de esos 10 o 15, escoge 5. Vamos a darles un minutito para que los enlisten o los tachen o les pongan una palomita, como ustedes quieran. Vamos. Eso que te hubiera gustado, ¿no? Piénsenlo, creo que todos hemos sido coachados en algún momento y hay cosas que nos gustan o nos gustarían que hicieran con nosotros. Los dejo 30 segundos. Piénsenle, piénsenle. Listo. Muy bien, espero que ya hayan puesto sus 10, 15. Ahora ya tienen, además tienen mm, sus cinco aspectos que les hubiera gustado en su coach, de lo que tú escribiste, esos 15 aspectos que te hubieran gustado, que te hubieran desarrollado. Y ahora, por último, escribe una frase de cómo te habría impactado, vamos a darles 2 minutitos, de cómo te habría impactado como jugador que tu coach te hubiera enseñado, desarrollado esos valores, o esas actitudes, esos comportamientos, ideales, conceptos. 2 minutitos. Escríbanlo por ahí, donde guárdenlo. Obviamente es una reflexión, es una parte de la reflexión de la importancia de la filosofía y de cómo impactamos como coaches a nuestros jugadores. Ya estamos por terminar estos 2 minutitos que les dimos para escribir esa frase. Espero que ya la tengan. Muy bien. Y aquí pasamos a la reflexión, ¿no? ¿Algo habría cambiado de cómo te hubieras desarrollado como jugador? ¿Qué impacto hubiera tenido en ti? Esto es algo que siempre hago cuando estamos coachando con los coaches que coacheo, para coachar con alguien más, o sea, que están en mi defensa, en mi equipo, porque creo que todos en algún momento, o al menos para mí fue algo importante, que cuando yo llegué a Monterrey, me di cuenta que poco conocimiento me habían transmitido. O sea, obviamente había jugado 8 o 10 temporadas, había aprendido las posiciones, las reglas,
cómo caer, cómo cachar, muchos fundamentos, muchas cosas que son importantes, pero me di cuenta cuando llegué que nadie me enseñó a jugar fútbol americano como tal, ¿no? Que no sabía de conceptos, que no sabía de sistemas defensivos, de lecturas, de muchas cosas. Y entonces, una de las razones por las cuales Interceptor nace es porque, y por ahí está en Instagram, si lo quieren ver, por ahí viene en algún lugar, es que yo lo que decía es, yo no quiero que le pase eso a mis jugadores, ¿no? Yo no quiero coachar a alguien y que después del paso del tiempo siga siendo igual, ¿no? Que mi coacheo o mi participación con él no impacte de ninguna forma, ¿no? Entonces, algo que para mí es muy importante es que si tú te acercas a mí como jugador, voy a intentar que sepas lo que tienes que saber y mucho viene porque a mí me hubiera gustado. Yo llegué a Monterrey a jugar y cuando llego, primero no estaba desarrollado físicamente, pesaba 75 kilos en un equipo donde había gente que yo mido 1,91, había el 50% estaba a mi tamaño. Donde jugaba en Jalapa solo habíamos dos, ¿no? Entonces, llego no desarrollado físicamente porque nadie me lo dijo y yo tampoco tomé esa iniciativa, ¿no? No es culpa del coach nada más, claro que no. Pero en términos de fútbol americano no sabía mucho, no sabía casi nada. Fui a aprender cosas. Los procesos que vamos a ver, el proceso que vamos a ver en la siguiente sesión, me pasó estar parado, me daban la cobertura, yo tenía que mandar la cobertura y saber de qué lado me acomodaba yo, en una cobertura man-to-man, me acuerdo. Y nunca pude descifrar a quién iba a cubrir el linebacker para yo cubrir el otro según la formación ofensiva. Porque nunca me lo enseñaron. Mi mente no estaba acostumbrada a hacer ese proceso. Entonces, hubo jugadas que literalmente terminaron y yo todavía no entendía dónde tenía que estar. Y entonces yo estuve en un proceso de 2 años aprendiendo a jugar y compitiendo por jugar. O sea, compitiendo con jugadores de los mejores jugadores del país, compitiendo con ellos y además aprendiendo a jugar. Me tardé 2 años en entender todo y decir, wow, si alguien me lo hubiera explicado antes, si alguien hubiera tenido a bien explicarme todo esto, yo hubiera podido llegar a competir, no a aprender, ¿no? Entonces, esta reflexión siempre la hago porque yo, ¿a dónde quieres? ¿O qué es lo que a ti te gustaría que tus jugadores puedan hacer después de que pasen por tu tiempo de coacheo, ¿no? Entonces, espero que de algo les sirva, que se lleven algo, porque además esta parte que yo les pedí nos sirve muy bien. Nos sirve muy bien para las bases de la filosofía que ustedes van a armar, ¿no? Estos no negociables que les digo que es lo primero que tenemos que establecer, la parte fundamental de lo que es tu identidad como coach, valores, actitudes, objetivos, lo que como tú lo visualices, pueden ir muy de la mano de estos 5 aspectos que te hubiera gustado que te desarrollaran porque consideras que crean un impacto positivo. Entonces, normalmente eso primero que se nos viene a la mente, esa parte que siempre estamos viendo, es esos que son no negociables para ti porque consideras que son importantes. Entonces, lo primero que debemos hacer para armar tu filosofía es encuentra esos no negociables, algo que para ti te haga sentir bien y que creas que tiene un impacto positivo o el impacto que tú quieras tener con tus jugadores a futuro, ¿no? Después define cuáles son los principios o la forma en la que vas a acercarte al juego o a esta posición a través, perdón, de la estrategia, de los perfiles de los jugadores, cómo los tienes o cómo los quieres desarrollar, de tu liderazgo, de qué sistema vas a implementar que va de acuerdo a lo que tú consideras. Por ejemplo, a mí en su momento me gustaba ser muy agresivo para jugar. No muy agresivo me refiero con muchos blitzes, con muchas cosas. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues todo el tiempo estábamos trabajando sobre ese tema porque la gente tenía que estar acostumbrada a que estábamos a un mal paso de que nos anotaran, ¿no? Y jamás, eso sí jamás lo hice, es sacar a alguien porque te anote, ¿no? Ni modo, era parte del juego, es un riesgo que yo estoy corriendo. A veces nos sale, a veces no, ni hablar, pero todos estamos en la misma línea que esa es la forma en la que queremos, ¿no? Entonces, por eso es importante que primero vayan tus no negociables y después la forma en la que vas a hacer esta parte junta, ¿no?
Y por último, establece lo que no está permitido, ¿no? Déjale muy claro a tus jugadores qué es lo que quieres en primera instancia y qué es lo que no quieres, ¿no? ¿Cuáles son aspectos de los cuales no estás dispuesto a aceptar dentro de tu equipo, dentro de tu unidad, dentro de lo que tú estés coachando hoy? ¿Sale? Entonces, estos 3 pasos son simples. Creo que el ejercicio que hicimos nos ayuda a detectar los no negociables, que son las partes importantes para ti, y de ahí puedes desarrollar cómo se acoplan dentro de una estrategia. Oye, ¿sabes qué? Para mí es muy importante el trabajo en equipo. Ok, entonces tu sistema tiene que ser colaborativo, tu método de entrenamiento tiene que haber mucho tema de equipo, mucho tema de hacer cohesión, de cómo nos comunicamos, de cómo hablamos, de cómo hacemos. Entonces, todo tiene que ir muy bien alineado para que la gente tenga claridad. ¿Va? Y los no negociables de igual forma. Y por ejemplo, yo aquí les traigo una filosofía. En su momento trabajé con un equipo cuando llegué a la UV, que les comentaba que era un equipo que los veían todos como, los backs, ¿no? Los malditos, los que no cachan. Como no cachan, no son receptores, como no saben correr bien, no son corredores, están flacos, entonces pues no pueden ser linieros, son backs, ¿no? Y así me tocó llegar a ver a unos jugadores con muy buenas capacidades atléticas, pero ningún desarrollo a nivel de fútbol americano. Entonces empezamos a platicar y a ver, como D-backs, ya más enfocado en los D-backs, creo que este es un buen ejemplo, por eso lo puse. ¿Qué valores, qué necesito yo de ustedes y ustedes de mí me van a poder pedir? Uno es compromiso. Yo me comprometo con ustedes a cambiar lo que hoy se piensa de nosotros porque no lo somos. Es algo, hablan desde el desconocimiento y desde la ignorancia, porque no están aquí con nosotros. Pues vamos a confiar, comprometámonos a trabajar juntos para mejorar. Y en compromiso es atender a los entrenamientos, estar siempre puntual, ser los primeros en todos los ejercicios, siempre estarnos motivando. Había una serie de cosas que trabajábamos sobre el tema de compromiso. La confianza. Confíen en lo que estamos haciendo en primera instancia. Confíen en el que está al lado de ustedes, porque juntos vamos a construir esto, y confíen en que estoy poniendo mi mayor esfuerzo para que esto funcione. No quiere decir que no me voy a equivocar, pero confíen en que estoy trabajando para que pase. Y otro es el nivel de esfuerzo, que les decía, tenemos que ser los primeros siempre. Somos los mejores atletas del equipo. Yo les decía en ese entonces, somos los mejores. Tenemos que cubrir a alas cerradas más grandes, tenemos que atacar a corredores más fuertes, tenemos que quitarnos el bloqueo de linieros ofensivos que nos doblan en peso y en tamaño. Por eso es que siempre los backs defensivos, para los que están en el fútbol americano acá, siempre están en equipos especiales. Porque son atléticos, porque son rápidos, porque saben taclear, porque saben correr. Entonces la filosofía de ese punto, en ese momento, con ese equipo, se enfocó en ser la mejor unidad del equipo. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comprometidos, confiando y esforzándonos. Nada nos lo van a regalar. Y ahí fue como empezamos a trabajar. Y entonces, ¿qué tomé como principios? Bueno, vamos a empezar de lo general, lo particular. Hay cosas que no todos sabemos, no vamos a obviar que sabemos cosas. Vamos a empezar desde cómo son las formaciones. Les ponía exámenes de formaciones ofensivas. A ver, este es Dios, este es tal, todo. Les ponía exámenes, si no, tabla, ¿no? Les poníamos exámenes que supieran exactamente dónde partía el tema de convertirnos en buenos. Empieza desde los pequeños detalles, qué formaciones están, cómo hablamos, cómo hacíamos la lectura, toda esta parte del proceso que veremos, lo fuimos trabajando de lo general a lo particular. El siguiente es que éramos efectivos en la práctica. Cuando yo llegué a ese equipo no había planeación de práctica, yo dije, bueno, tenemos que usarla, yo lo aprendí en Monterrey, se me hace algo que es buenísimo, pero no se estilaba en muchos lados. Lo metimos, lo trabajamos, y entonces yo tenía periodos de 7 minutos, de 12 minutos, de 15 minutos, pero a ver, muévanse, tenemos que hacer un montón de cosas y tenemos prisa por hacerlos para que podamos ir llenando todos los aspectos importantes.
Después, aprovechemos cada drill. Si van a ser 7 repeticiones, 12 repeticiones, hazlas, mejora, mejora todo el tiempo, ¿no? Compitamos, siempre estaba el tema de competir. Si no teníamos competencia, no mejoras. Y todo, ya sabemos quiénes son los primeros. Entonces los primeros se tiran a la hamaca y los segundos también, porque ni uno lo van a sacar y otros no lo van a meter. Entonces les decía, a ver, hoy nadie tiene su lugar asegurado. No me importa si es tu primer día o si es tu día número 50, si llevas 20 años jugando americano. El que me demuestre que tiene compromiso, que puedo confiar en él, que él confía en mí, que se está esforzando y que quiere ser el mejor, puede jugar. Entonces empezamos a crear competencia interna y les empezaron a pelear entre ellos, en el buen sentido, para ver quién jugaba. Y eso nos generó subir de nivel a todos, ¿no? Y por último, repetición. Todo el principio era vamos a repetir y repetir, que no son cosas alejadas de lo que todos los de ustedes pueden pensar, ¿no? Pero en ese momento hacía mucho sentido también a llevarlo, ¿no? ¿Qué les dije? No está permitido dudar. O sea, dudar en el momento de vas a pasar a hacer una repetición o algo. No está permitido eso. Si tienes una duda, pregunta antes, infórmate. Pregúntamela, principalmente pregúntamela, búscalo, coméntalo, algo, pero no puedes tener dudas. No existen los pretextos. No puedes decir, no. Si es que tienes eso que estás dudando y es que no estás listo. Por eso la tercera era, no estás listo. No puedes no estar listo. En el momento que yo necesite, alguien tiene que estar listo. ¿Y cómo vamos a estar listo? Pues vamos otra vez a los no negociables. Valores, compromiso, esfuerzo, toda esa parte era lo que trabaja. Y la filosofía era, somos los mejores atletas del equipo, entrenamos como los mejores jugadores. Esta fue una filosofía de coaching que yo hice con los D-backs por allá del 2009, me parece, y que no fueron cambios de la noche a la mañana, no nos convertimos en los mejores en un año. Nos tomó 2 años y medio, casi 3 años, quitar eso que les decía del mercado de lágrimas, se acabó. Cambiar a que mucha gente, lo que les decía, no quería jugar de D-back porque era una posición que no era popular. De repente el primer año teníamos, me parece que 9, al segundo año teníamos 12, para el tercer año teníamos 25 chicos que querían jugar de backs porque se envolvió algo muy bueno. Después fueron capitanes del equipo, luego fueron seleccionados nacionales y algo muy padre se fue haciendo ahí a través de esto que empezamos y que obviamente después fue migrando muchas otras cosas, pero por ahí empezó, ¿no? Entonces, este es un aporte que les puede servir a ustedes. Obviamente, cada quien está, como a mí me tocó en esta posición, en esta situación, tratar de voltear una mentalidad y una cultura que se había creado. Habrá otros que estaremos enfocados en desarrollar a los jugadores, en enseñarles los fundamentos. Habrá otros que será en ponerlos a un nivel competitivo fuerte. En fin, puede haber muchas actividades o muchos puntos distintos. Pero creo que esta es una parte importante que debemos de considerar y que nos puede servir, ¿no? Este ejemplo que les doy fue práctico, nos pasó, lo estuvimos trabajando y poco a poco fuimos logrando los objetivos, ¿no? Y bueno, finalmente algo que les digo, una frase que me gustó mucho y que creo que va muy de la mano con este tema y particularmente los D-backs, es que no le temas al hombre que ha practicado 10,000 patadas una vez, teme al hombre que ha practicado una patada 10,000 veces, ¿no? Y creo que muy de la mano de cómo piensas tú que vas a ser mejor. Y aquí, para Bruce Lee, siento que es una forma de filosofía, ¿no? Quieres ser mejor, practícalo hasta que lo domines. Entonces creo que es algo vital, algo muy importante y que de ahí parte mucho de lo que vemos o de lo que hacemos con los backs defensivos, ¿no? Pues bueno, esta es la presentación, chicos. Chicas, ya platicamos sobre los desafíos de los backs defensivos, platicamos de la importancia que tiene y el impacto que puede tener una filosofía de coacheo, independientemente de para cuál posición sea. Platicamos de qué es una filosofía, platicamos cómo es que, cuáles son los aspectos importantes o los puntos importantes de la filosofía y también hablamos de cómo puedes armar una filosofía según el modelo que yo te estoy presentando y que a mí me ha servido con los equipos que he coachado. Y bueno,
Finalmente, esta es la primera clínica, chicos, lo que platicamos, lo que les platico por acá. Como les dije al principio, este es el tema más teórico, pero que para mí es muy importante, que debemos, de igual forma como tengo la pirámide de la filosofía, es como la pirámide del conocimiento que quiero transmitir, y para mí lo principal es tener claro que atrás de todo lo que vayamos a hacer dentro del campo, llámese un proceso, llámese unos fundamentos, llámese unos drills, tiene que haber esta piedra, esta parte fundamental, esta base, que es una filosofía de nosotros para nuestros jugadores, y también que nos da a nosotros luz de qué hacer. Y yo no sé si les comenté que también soy consultor de empresas, desarrollo franquicias, eso es a lo que me dedico cuando no estoy coachando. Y de igual forma siempre vamos hacia esos pilares de qué queremos ser, qué quiero ser y cómo lo voy a lograr, ¿no? Y eso, a partir de ahí, vamos a crecer o no vamos a crecer. Pues de igual forma acá, por eso era muy importante para mí transmitirles esta primera parte, porque van a ver que lo que siga siempre va a ir en función de esta filosofía, ¿no? Yo no puedo hacer cosas nada más por quererlas hacer, es eh, como decíamos, el capitán tiene a dónde llegar, y si yo soy el capitán y a veces hago cosas hacia acá, y luego hago cosas para acá, y luego doy dos para atrás, nunca voy a llegar a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para asistir a esta primera clínica. Espero verlos el siguiente sábado en la siguiente clínica, que hablaremos del proceso defensivo o el proceso de los D-backs, que está principalmente enfocado en esta parte mental que les he comentado, de lo que tenemos que tiene D-back antes de que comience una jugada y que nos complica la vida. A mí lo viví en carne propia, se siente horrible no saber qué hacer, y eso es una forma en la que ustedes van a poder ayudarles a sus jugadores a que sepan qué tienen que ver y cómo van a actuar según lo que están viendo. Dale, les agradezco mucho. Como les comentaba, no vi ninguna pregunta por acá de ustedes. Si quisieran hacer alguna, si quisieran hacer alguna, con todo gusto está el WhatsApp, por ahí se los dejo para los que no lo tengan, está en la página. Este es el WhatsApp, Jorge Varillas. Siéntanse libres de preguntar. No les voy a contestar a lo mejor inmediatamente por el tema del trabajo, pero en cuanto pueda les comentaré. Me preguntan si va a ser el mismo link para la siguiente. Voy a intentar que sí sea. Si no fuera, con todo gusto se los mando, igual como el día de hoy por la mañana. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo. Gracias a todos y estamos listos para el siguiente sábado. Que tengan excelente día a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Por ahí alguien levantaba la mano. Si quieren, tenemos 2 minutitos, 3. ¿Alguien quiere decir algo? Con todo gusto. ¿Dijeron algo? ¿Nadie dijo nada? Pues bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Y bueno, es para la gente que se inscribió. Si alguien más se quiere registrar, perdón, por favor, díganles, si alguien de sus equipos, jugadores, coaches, díganles que me manden igual un mensaje para que guarde su información, y a partir de ahí, lo pueda mandar. Solo se los voy a mandar a ustedes, ¿sale? Entonces, si alguien más quisiera entrar, díganle que sería por este medio, ¿vale? Que tengan buen día, nos vemos.